Manolio Podcast. Otra forma de escuchar. Cuando uno piensa en empresas familiares, se imagina un pequeño negocio como un lavadero o una roticería. Sin embargo, hay empresas familiares de tamaño e impactos significativos. Déjame darte algunos números. Según el Centro para la Empresa Familiar de la Universidad de St. Gallen, en Suiza, las 500 empresas de propiedad familiar con más ingresos emplean a casi 21 millones de personas, algo así como 42.000 almas en promedio por empresa, y juntas combinan ventas totales anuales por 6.5 billones de dólares, suficientes como para ser la tercera economía más grande del mundo. En Uruguay, según una encuesta realizada por el Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio, entre un 75 y 80% de las empresas son familiares y operan en diversos sectores e industrias. Sin entrar en tecnicismos, podemos decir que son empresas familiares aquellas donde al menos el 50% de la propiedad está en manos de una familia y por lo menos un integrante está en la dirección de esa empresa. ¿Sabías que Walmart, Ford, Samsung, Heineken, Itaú, Roche, Christian Dior son empresas familiares? Bueno, también lo son Gianni, Acher, Larrique, Adamoli, Fagar, Cativele, Lolita, La Ibérica, entre muchas otras. Vale la pena entonces preguntarnos, ¿qué caracteriza a las empresas familiares? ¿Cuáles son los desafíos que deben enfrentar? ¿Sobre qué bases deberían asegurar su sostenibilidad? Soy Marcelo da Costa Porto, experto en gestión organizacional y desarrollo de emprendedores, y estoy feliz de darte la bienvenida a este nuevo episodio de Emprendedores. En esta ocasión voy a hablarte sobre las empresas familiares, comprender por qué tienen un lugar preponderante en la historia de las naciones y qué podemos aprender de ellas. Presenta DAC con su programa Socio Emprendedor. Salí de tu taller a todo el Uruguay. Entérate más en emprendedores.dac.com.uy. Si formar y gestionar una empresa es un gran desafío, hacerlo con la familia puede llegar a ser algo bastante complejo, a menos que sepas aprovecharlo, y en ese caso no hay límites. Cuando las empresas familiares suman aciertos y logran sostenerse en el tiempo, apoyados en los pilares familiares, generan dinámicas exitosas y muy a menudo lo hacen sin dejar de pertenecer a la familia que la fundó. A estas empresas les importa mucho la continuidad del legado familiar. Por eso no tienden a enfocarse en el próximo trimestre, sino en la próxima generación. Y esto es muy bueno para mantener la mirada en el largo plazo y tener una perspectiva diferente. Las empresas familiares son también excelentes fomentando el compromiso de sus trabajadores y lo logran apostando a cuidar y preservar sus valores, su reputación y la de quienes forman parte. ¿Cuáles son los desafíos de las empresas familiares? Muchos de los desafíos de las empresas familiares coinciden con los de cualquier otra empresa, como desarrollar la capacidad de innovar, pensar a largo plazo, cuidar y alimentar la cultura, tomar buenas decisiones, gestionar el talento. Sin embargo, en este episodio quiero enfocarme en los desafíos casi exclusivos de una empresa familiar. Uno de esos desafíos es lograr una correcta gestión emocional. En las empresas familiares suelen combinarse los roles de padre, madre, hermanos, primos, con los de socio fundador, gerente comercial, responsable de planta. Esto genera en ocasiones que existan roces y se terminen llevando a casa discusiones que deberíamos tener en el trabajo o viceversa. Hay estudios que afirman que el 67% de los problemas tienen que ver con esta gestión emocional. Lo que recomiendo es atender efectivamente estos conflictos, evitar pensar que no existen o que el tiempo los resuelva. Esto hace que el problema quede en pausa, al acecho, esperando salir en el momento menos oportuno, tal como sucede en cualquier familia, ¿no? Bueno, las empresas familiares exitosas tienen en común que han encontrado una manera de llevarse bien y lo han hecho durante mucho tiempo. Otro de los desafíos es la relación entre familiares y no familiares, principalmente cuando estos últimos pueden estar ocupando lugares de importancia en la estructura. En este desafío cobran particular importancia el cómo se toman las decisiones sobre incorporaciones, ascensos, el manejo del flujo de dinero o la subjetividad excesiva respecto al desempeño de un miembro de la familia. Para ejemplificar mejor lo que te planteo, te invito a escuchar el testimonio de un integrante de la empresa uruguaya Fagar. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo García de la empresa Fagar, una embotelladora de refrescos y agua mineral con más de 70 años de vida. Creo fundamentalmente que una empresa familiar tiene un montón de ventajas y de grandes ventajas. Tan grandes que cuando falta una de estas, cuando se tranca, cuando se complica, se transforma en lo que yo creo que es la mayor dificultad, que es el relacionamiento entre las personas de la empresa. Justamente por ser familia es mucho más difícil a veces resolver un problema, sobre todo cuando son diferencias importantes que puede haber, obviamente, entre los integrantes. En una empresa que no es familiar se arregla muchas veces con un portazo, con una imposición. Y esto, claro, para una familia duele, ¿verdad? Cuesta mucho.
Así que creo que esa va a ser la dificultad más grande, que además se va a tener siempre. No es un problema que se soluciona y no va a aparecer más, porque los problemas van a seguir cambiando, pero siempre van a ser problemas. Y bueno, se soluciona de una manera que no es fácil, pero no queda otra, que es lógicamente la comprensión, la capacidad de unión, de humildad, de saber aceptar al otro y sobre todo tener la camiseta puesta, que en caso de una empresa familiar sí, resulta un poco más fácil y eso es lo que tiene que ser preponderante. Otro de los desafíos es la relación intergeneracional. Se estima que solo un 30% de las empresas familiares, 30%, sobreviven hasta la segunda generación y apenas el 13% llegan a la tercera. Son números a los que vale la pena prestarles atención. A la primera y segunda generación les suele ir bien. Sin embargo, es probable que el empuje y la toma de riesgos de la primera generación se diluya en la siguiente, que quizás prefiera mantenerse en el statu quo, entintada por los éxitos pasados, por la comodidad de las rutinas o porque siempre se hizo así. En este contexto, las nuevas generaciones, probablemente con menor aversión al riesgo, una visión diferente del mundo y el deseo de hacer carrera dentro de la empresa, quieran cambiar el rumbo, adaptándose, transformándose, innovando. Y cuando aparecen estas nuevas generaciones, es esperable que las tensiones se afiancen. Estas diferencias, además de frecuentes, pueden llegar a ser muy duras, porque no solo es el director quien discute con un gerente, sino que pueden ser un abuelo teniendo diferencias con su nieto. Recuerdo con mucho cariño la experiencia que viví con un comerciante de gran peso del interior del país. Mientras tomábamos un café, me hablaba de sus tiempos de gloria, de cómo había logrado construir su, entre comillas, imperio. Su oficina estaba ubicada en el entrepiso de un gran local que le permitía ver a todo el personal con solo levantarse de su silla. De hecho, nunca perdió detalle de lo que ocurría en la planta durante la hora y media que duró nuestra primera reunión. El pedido de ayuda surgió porque, según sus propias palabras, necesitaba que sus hijos entendieran el negocio. Ellos volvieron de la universidad con ideas innovadoras, me decía, pero no son tan buenas ideas. Hasta podrían ser dañinas para la empresa. Le falta cancha. Según él, sus hijos necesitaban ganar experiencia trabajando en la empresa. Fueron necesarias pocas reuniones para darme cuenta de que quien estaba equivocado era él. Los datos objetivos mostraban que el modelo de negocios actual estaba agotando las reservas y una inversión que estaba en juego podía complicar aún más la situación. Si bien no fue fácil, con el paso del tiempo y a medida que pudo confiar en mí, logramos una mirada más integradora y acordamos un proceso de revisión y profesionalización de la gestión familiar, cuidando siempre el aspecto relacional, incluso más que el técnico o metodológico. En esta consultoría acordamos que es muy importante comprender y aceptar que cada generación puede aportar valor a la organización, aunque ello requiera hacer un esfuerzo muy grande por tener confianza. El siguiente desafío del que quiero hablarte es sin dudas el más complejo. Es uno de los retos más grandes a superar: la sucesión. En términos sencillos, es cuando el fundador o quien está a la cabeza de una generación deja la conducción de la empresa en manos de otros. Encuestas recientes hechas a empresas familiares latinoamericanas demuestran que es necesario tomar conciencia del adecuado manejo de este traspaso generacional, porque es el momento de mayor conflictividad. Y es entendible. ¿Te imaginas cómo se siente? Te invito a ponerte en los zapatos de esa persona que se va. Las emociones piden cancha, la percepción se distorsiona. Llega ese momento que parecía tan lejano y que día tras día se hace más tangible. Es un momento de quiebre, delicado, porque entran en juego emociones familiares. En esta situación, el soporte anímico debería estar en la familia, aunque parezca una contradicción. Por eso insisto en preparar con antelación este tipo de procesos tan complejos, tan profundos, y cuanto antes mejor, porque hay que dedicarle tiempo a la reflexión, a evaluar los posibles impactos y al proceso de duelo del fundador. Postergar no es una opción. Si se requieren 4 o 5 años para preparar una sucesión, que así sea, porque acordate que la empresa familiar no mira en años, mira en generaciones. ¿Cómo hacer posible el trabajo familiar? Es clave que se entienda que una cosa es la familia y otra la empresa. Es entendible esta confusión, si son los mismos, pero eso no quita que las conversaciones y las decisiones se tomen en los ámbitos correspondientes. Son muchas las recomendaciones para hacerles, pero me gusta enfocarme en 2, que creo cruciales, ya que afectan directamente la expectativa de vida de la empresa familiar. Operar en función a los valores. Para las empresas familiares, la buena transmisión de valores sigue siendo una pieza clave para la sostenibilidad.
Según un estudio realizado en 2016 por IESE y Atrevia en España, Portugal y Latinoamérica, casi el 90% de las familias empresarias considera que sus valores como familia se reflejan en los valores corporativos e influyen mucho en los diferentes aspectos de la compañía. Por lo tanto, una adecuada comunicación de esos lineamientos hace que la cultura de la empresa familiar tienda a ser mucho más sólida. Disponer de un gobierno familiar. Para lograrlo, los integrantes de la familia empresaria deben compartir la importancia de definir sus roles, tener diferenciadas sus funciones, entender que existen diferentes zonas entre la familia y la empresa. Deben determinar reglas, definir sus objetivos y trazar procedimientos. Estarás pensando, esto es igual que en cualquier empresa, sí, pero en la empresa familiar deben establecerse mecanismos para evitar conflictos familiares y pautas para solucionarlos cuando aparezcan. En este marco, el protocolo familiar puede ser un instrumento de mucha estabilidad y, como consecuencia, puede brindar una ventaja frente a otras empresas similares. Un dato preocupante. De acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio de Uruguay, solamente el 10% de las empresas familiares en nuestro país tiene un protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? El protocolo familiar es la reglamentación escrita y lo más detallada posible, firmada por los miembros de la familia, que actúa como mecanismo preventivo de conflictos, regula las relaciones entre la familia, la propiedad de la empresa y su gestión. Se pueden regular, por ejemplo, qué integrantes de la familia pueden participar de la empresa, en qué condiciones, qué requisitos deben cumplir, el retiro de utilidades, los montos de salario para los integrantes de la familia, la forma de adoptar decisiones, entre otros. Si bien es un aspecto pensado para empresas familiares de gran porte, suelo insistir en que todas las empresas familiares deben tener su protocolo, cualquiera sea su edad, tamaño, sector de actividad. ¿Por qué? Porque es un buen pretexto para que los integrantes de la familia tengan conversaciones incómodas que de otro modo seguramente se eviten o no se tengan con la profundidad recomendada. Incluso me atrevo a afirmar, luego de haber participado en varios protocolos familiares, que el proceso que implica su construcción vale más que el propio protocolo. A modo de cierre, en una empresa familiar el reto está en equilibrar lo mejor de los dos mundos, el más racional de los negocios con el más emocional de la familia. Ser una empresa familiar no puede ser sinónimo de anticuado o obsoleto, todo lo contrario. Si tuviera que darles un consejo, los invitaría a apalancar el desarrollo empresarial en los valores familiares, en la historia, en la reputación, pero profesionalizando la gestión, tomando riesgos controlados, innovando. Cuidando el arraigo en las tradiciones y en los lazos de familia, aprovechando la comodidad natural que tienen para mirar a largo plazo, tomando decisiones que, si bien pueden no dar frutos de inmediato, aseguran la continuidad generacional y el bienestar de la comunidad a la que impactan. Presentó DAC. En DAC apoyamos tu emprendimiento. Entérate cómo en emprendedores.dac.com.uy y salí de tu taller a todo el Uruguay. Edición Fefo García. Fue una producción de Magnolio Podcast.